Bueno, muy buenas noches. Vamos entonces a hablar sobre este interesante punto, que ahora es un punto de mucha realidad, porque estamos hablando de la 14001, ¿ok? Que es la parte del medio ambiente, y también estamos viendo que en todas las organizaciones ya nos están pidiendo la parte del cambio climático. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo estos puntos tan importantes para poderlo manejar. Entonces, el desarrollo de la 14001 en el impacto ambiental lo estamos manejando de que esta norma ha tenido diferentes desarrollos. Algo que es importante es que en estos momentos la norma 14001 también está en el proceso de revisión, ¿ok? O sea, tanto la 9001 como la 14001 se están haciendo esa revisión y vamos a ver entonces en el 2024 esa parte de esos cambios que viene por allí manejado. Bueno, mi nombre es Keila Soteldo, como había explicado Rafael, pues soy auditor líder de diferentes sistemas de gestión, tengo más de 40 años en esta área y soy auditor certificado ERCA y IRCA por lo que es la parte de 14001. Vamos entonces a ver cómo es ese desarrollo y cómo se está trabajando en este punto. También por ahí se va a conectar el ingeniero Miguel Ángel Páez, que también es socio director de KIM y también tiene sus años de experiencia tanto en calidad, seguridad como en ambiente para poderlo manejar. Entonces, vamos a ir viendo esta parte de la 14001 y vamos a ver entonces qué punto importante está manejando y qué impacto vamos a tener en nuestras organizaciones. Entonces, esta norma 14001 está prevista para que la organización, o sea, cualquier organización de cualquier parte del mundo, ya sea pública, privada, ya sea de cemento, de construcción, de servicio, que quiera implementar un sistema de 14001, es para la búsqueda, fíjense que va a ser importante, de gestionar sus responsabilidades ambientales. O sea que la 14001 está apuntada a que cuando hablemos de que yo soy una empresa que estoy buscando mi certificación 14001, lo que está queriendo ella demostrarle a todas las personas que están a su alrededor es que va a gestionar sus responsabilidades ambientales de una manera sistemática que contribuya, vamos a ver, oír bien esta parte que es importante, a lo que es el pilar ambiental de la sostenibilidad. Entonces, cuando en estos momentos muchos de ustedes están pensando, oye, viene lo del cambio climático, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo le voy a dar respuesta a nuestros sistemas de gestión? Entonces, tenemos que estar bien claro que siempre la 14001, ¿ok? Ha sido un pilar, ¿ok? Fundamental de lo que es la sostenibilidad. Entonces, si yo quiero introducir esta parte de la importancia del sistema de gestión, pues tenemos que estar bien claro dos cosas, como lo habíamos visto. Búsqueda de gestionar responsabilidades ambientales. Y las responsabilidades ambientales no es más que el cumplimiento legal y reglamentario que en cada uno de los países donde ustedes nos están viendo, los tenemos presentes. O sea que la 14001 te está diciendo, bueno, voy a gestionar que esa parte ambiental, pero con la parte de cumplimiento legal y responsable. Y luego ser un pilar de la sostenibilidad. Adicionalmente, las organizaciones que quieren estar certificadas con 14001 o quieren implementar su sistema, tienen que estar muy pendientes que tienen que estar alineados a los resultados deseados del sistema de gestión ambiental. Como ustedes conocen, un sistema de gestión, sus resultados siempre son unos resultados deseados. Pero en el caso de la 14001, tenemos una operación o tenemos una empresa,
que puede ser de fabricación o que puede ser de servicio, pero esta empresa tiene una serie de procesos, ¿ok? Que va a tener entradas y va a tener salida y va a entregar un producto tangible y va a entregar un servicio si estamos hablando de que es una empresa de productos y servicios. Entonces, fíjense que con la 14001 que estamos viendo a esa importancia, ella lo que está diciendo es, si estás en la organización y quieres montarte en este sistema de gestión, tú tienes que estar bien claro cuáles son tus resultados, pero los resultados en la parte ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que impactamos nosotros en el ambiente para el agua, para el aire, para la atmósfera, para la tierra. O sea, que fíjense que estamos viendo esta parte de impacto que nosotros generamos. Ambiente está hablando que el producto que nosotros vendamos, el servicio que nosotros hacemos, genera un cierto impacto al ambiente y que por lo tanto la organización tiene que saberlo gestionar. ¿Por qué tiene que saberlo gestionar? Porque nosotros vamos a tener en cada uno de nuestros países una legislación en la cual nos indica el porcentaje de emisiones máximos permitidos por operaciones, la parte de que si nosotros hacemos un vertido de agua a una determinada sitio, también me están indicando cómo va a ser ese pH, cómo lo vamos a manejar, y también nos hablan de esos controles. Entonces, esto va a ser importante de poder manejar este primer punto, que era esa introducción de la 14001 en la importancia de la gestión. O sea, una empresa que quiera estar en la parte ambiental, y fíjense que tenemos que ver gestión ambiental y después podemos hacer esa parte del cambio climático, es un pedacito de la gestión ambiental. Un pedacito, pero no todo. También hablamos de que la bien consciente que ella va a aportar valor al medio ambiente, a su propia organización, y aquí va a aparecer algo que es importante del sistema, que son las partes interesadas, ¿ok? Después vamos a ver que dentro de los procesos del 14001 hablamos sobre un contexto de la organización, el contexto donde está localizada, estamos viendo el sitio, los límites, la aplicabilidad, y estamos viendo que la empresa pudiese generar emisiones, pudiese tener desechos, pudiese generar vertidos que estamos manejando para ver cómo lo estamos manejando. Pero fíjense que yo tengo que estar muy claro que en una organización tengo unas partes interesadas, ¿ok? Y la definición de los sistemas de la gestión ambiental de una parte interesada son aquellas personas o grupos de personas que pueden verse, fíjense, afectada. Estoy en mi empresa, estoy en mi casa, estoy en una localidad cerca de una empresa y yo soy una parte interesada porque me puedo sentir, ¿cómo es que se llama? Afectada por el humo, o sea, estamos hablando de emisiones que sale de la empresa, ¿ok? Y yo lo estoy percibiendo y puede ser una parte interesada para poderlo manejar. También yo puedo verificar que esas partes interesadas son aquellas personas que tienen la cualidad de percibirse también de influir a lo que se está manejando en la organización. O sea que ahí podemos hacer que estas partes interesadas estaría también viendo lo que pudiesen afectar a la organización para poderlo trabajar y poderlo manejar. Y también es importante que esas partes interesadas vamos a tener que tener bien claro que van a ser también actividades y decisiones que toma la organización para poderlo manejar. Entonces, siempre tenemos que estar pendiente que la norma, en el caso de ambiente, está apuntando lo que es la parte interesada. Entonces, concreto muy bien la definición que partes interesadas es una persona o una organización que puede afectar, ¿ok?
que puede verse afectada, ¿ok? Y estamos manejando la otra parte o percibirse como afectada. ¿Por quién? Por una decisión de la empresa, o sea, puede ser que mi organización, la alta dirección de la organización, no tiene una cultura de la parte ambiental. Y puede ser que no le importe, estamos hablando sobre las emisiones. Entonces, esa decisión de la organización de no tener esos controles pudiesen afectar a esas partes interesadas, pero también podemos verlo por cualquier actividad que hace la organización. Entonces, va a ser importante poder revisar en esta presentación esa introducción. O sea, estamos hablando de la importancia de la gestión ambiental. Luego, este sistema se basa en que yo tengo que identificar y evaluar esos aspectos ambientales. O sea, estamos hablando de que como yo estoy ejecutando actividades, ¿ok? Esas actividades están generando y pueden ser actividades que están en contacto con el ambiente. Yo tengo que identificarlas y evaluar esos aspectos, ¿ok? Luego me dicen que dentro del proceso de la operación de la organización, yo tengo que planificar. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de ver ahora con esta inclusión del cambio climático también es que las organizaciones empiecen a concientizarse, ¿ok? Que parte de sus actividades que están haciendo están influyendo en sus actividades a el cambio climático, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa que dentro de mi operación tengo emisiones, esas emisiones están entrando a la atmósfera con emisiones de dióxido de carbono, con una serie de aspectos, y yo estoy en ese momento también impactando la parte del ambiente. Pero por otro lado, tenemos que estar bien claros que ese cambio climático que nos viene dado en función de altas temperaturas y en función que puede haber exceso de lluvia, que pueden haber el niño, puede haber el niño, me puede afectar a las actividades. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa que fabrico sacos de cemento para la industria de la construcción, como estábamos hablando anteriormente, y hay una fuerte lluvia, mis camiones no van a poder trasladarse de un sitio a otro. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? La causa es cambio climático, lluvia. Entonces, fíjense que ahora, aunque no quisiéramos, es importante que tengamos claro de la importancia que tenemos que tener sobre la parte del cambio climático y la parte ambiental. Porque o nosotros afectamos al medio ambiente o el medio ambiente también nos va a afectar a nosotros las actividades que hacemos. Entonces va a ser importante que dentro de la organización con la 14001 ya estemos pensando en esa planificación de la operación, pero fíjense que aquí esta norma es mucho de control operacional. Nos piden cuál es el control que tenemos en la organización. Dentro de la norma 14001, ella habla de 3 estados que podemos estar en la organización. Uno, una condición normal en la cual nosotros estamos produciendo un determinado producto, tengo mis emisiones, tengo mis materiales peligrosos, tengo ¿cómo se llama? Mis desechos, mis desechos peligrosos, no peligrosos, para poderlo manejar. Y también yo tengo la parte de lo que es la parte de vertido de agua en condiciones normales. Pero sabemos que cuando estamos haciendo una operación en la parte de ambiente, pudiesen haber algunas condiciones anormales. Ejemplo, cuando nosotros oímos en la organización que tenemos un mantenimiento mayor, ¿cómo será eso cuando arranca la planta? Cuando arranca la planta, no va a tener, en un momento, yo voy a tener que ir dándole ciertos acoplar, manejar para poder llevar a y me genera una condición anormal, ¿ok? Entonces, fíjense que en el caso de ambiente, cuando estamos chequeando, la norma nos dice, ok,
díganme entonces en este caso, cuáles son esas condiciones normales, cuáles son esas condiciones anormales. Y fíjense que estamos hablando del punto 4 de emergencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que en un determinado momento pueden haber una emergencia. Tenemos una empresa en la cual estamos transportando gajo, estamos transportando líquido y puede haber una explosión de la tubería, ¿ok? Que estamos chequeando. Hay un impacto en el ambiente porque estamos manejando al aire, a las comunidades, al piso, pero ya esto es una emergencia. Entonces, la Keila, 14001, ajá. Keila, la Miguel Ángel, ¿estás por presentación, aquí? Ok, ¿sí? ajá. La presentación, aparece nada más tu persona como expositor, pero no se ve el temario, no se ve lo que estás exponiendo. Déjame ver para ver qué pasa aquí. Ok, déjame ver que estoy aquí. Ajá. Estamos viendo por aquí. Ajá. Ahora ya se ve Ahora el sí se temario. ve, Ok, ok, claro, ahora gracias, sí. gracias. Pues entonces aquí ya se incorporó también Miguel Ángel para poderlo manejar. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo y vamos a verificar es que dentro de lo que es el ambiente, de lo que es la gestión ambiental, vamos a tener que tomar en cuenta mucho de lo que es la parte de la preparación de emergencia, que es lo que vamos a ir revisando. Pero, ¿qué pasa? Como nosotros habíamos dicho que dentro de ambiente estamos hablando que es la gestión, fíjense, gestionar las responsabilidades ambientales, que es lo que nos pide la norma. Yo necesito que cada uno de ustedes entiendan que con la 14001 yo voy a también a necesitar hacer seguimiento, mediciones, análisis y evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de un sistema vivo que se está manejando, lo vamos a ir trabajando. Dentro de este proceso del sistema, vamos a tener dos actividades muy importantes de vigilancia. Uno va a ser las auditorías internas y otro va a ser la revisión por la dirección, ¿ok? Son actividades que dentro de cualquier sistema lo estamos manejando. Entonces, dentro de este proceso que estamos llevando, vamos a ir viendo estos 6 puntos y luego cualquier comentario lo vamos a revisar y vamos a ver cómo encajaría esta parte del cambio climático en mi sistema. Entonces, vamos a ver entonces con la parte introductoria. Miguel Ángel, tú nos pudieses determinar cuál es la importancia de que una organización en estos momentos, ¿ok?, decida montarse en un sistema de gestión ambiental. Bueno, fíjate que aquí esto es bien interesante porque ahorita, vamos a decirlo así, lo que está de moda es el impacto por el clima, la parte ambiental. Pareciera que todo lo lleva esta norma 14001, aunque los demás sistemas de gestión también tienen sus aportes para el cambio climático. Pero en este caso, la 14001, hay que verla como una norma que nos está alertando, nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer para evitar que ese impacto que podemos causarle al ambiente, pues lo podamos controlar, lo podamos minimizar y de esta manera, pues que no se vaya inflando poco a poco toda esta situación, ¿no? Entonces la norma establece criterios y requisitos para que las organizaciones, como lo estaba diciendo, pues minimicen su impacto al medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué van a minimizar ese impacto al medio ambiente? Porque si yo tengo la norma 14001, la ISO, pues me va a decir, mira, tienes que cumplir con la parte legal. La parte legal establece ya topes o límites máximos o mínimos que las empresas deberían respetar, deberían cumplir. Y ya nada más con ese punto, pues que la ley nos está diciendo, pues nosotros estamos minimizando ese impacto al medio ambiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos vehículos, esos vehículos pues tienen emisiones al ambiente, hay normativas legales, por ejemplo, en México
los vehículos que tienen ya un cierto tiempo de vida dentro del mercado, o ya tienen un cierto tiempo, han sido sustituidos por vehículos de modelos más recientes, pues se les restringe en cierto modo la circulación para ir a través de la ciudad o acercarse a ciertos lugares. Entonces ellos están siempre controlando ese impacto que puede tener este vehículo, este coche, como se dice en España, para que evite ese impacto que en el caso de México es bastante fuerte por el uso de estos vehículos y poderlos controlar. Entonces, nosotros, la norma nos está diciendo, respeta las leyes, vamos a ver qué es lo que tenemos que estar direccionados a nuestros procesos, las emanaciones que hacen, por ejemplo, o las emisiones que hacen, por ejemplo, en las plantas, en algunas plantas, donde se tienen chimeneas, ¿ok? Entonces, eso que va saliendo hacia el ambiente tiene que ser controlado, porque si no, pues esa capa de ozono que tanto estamos hablando y que está ahorita muy en moda, ¿ok? Ese efecto invernadero que también está muy de moda, pues va a seguir poniendo más resistencia y va a empoderar más al ambiente a que suba más la temperatura. Entonces, fíjense que es como un arma de doble filo, porque esa capa que tenemos como límite entre lo que tenemos en el planeta y lo que está en el exterior, ellos sirven como una base de filtro para algunos rayos o emisiones que vienen del sol. Pero si sigue esta situación con estos gases por parte de vehículos, por parte de chimeneas, a lo mejor por la quema, a lo mejor de, de, de árboles, la quema de basura, pues estamos nosotros ayudando a que se incremente esa temperatura en el ambiente y bueno, va a llegar el momento en que esto va a ser insoportable, ¿no? Entonces es algo bien interesante que las organizaciones minimicen ese impacto al medio ambiente a través de esos puntos, esos requisitos que habla la norma, pues le está diciendo que tienes que tener un control de lo que estás haciendo. Muchas empresas no tienen ese control, sino fabrican o producen sin el debido chequeo de lo que están haciendo y por lo tanto la contaminación llega un momento a ser bastante crítico, ¿no? Luego, esta norma hizo que se está colocando para esta gestión ambiental ha permitido que las empresas adopten prácticas sostenibles, reduzcan su huella ecológica y mejoren su desempeño ambiental. Para yo poder saber si he mejorado o no mi desempeño ambiental, pues tengo que utilizar ciertas técnicas, ¿ok? Que son muy propias para este tipo de norma, para este tipo de proceso. Ya se está hablando, ¿ok? Ya lo estamos indicando en esta segunda viñeta, pero eso es lo que nos va a decir si la norma lo está indicando que ese desempeño ambiental debe ir mejorando constantemente, porque hay un punto en la norma que habla sobre la mejora continua y cada vez que nosotros mejoremos nuestro desempeño como empresa, ¿ok? Esa mejora en la organización o ese beneficio que le estamos dando nosotros al planeta, pues se va a hacer presente. Estábamos viendo, hay noticias que hablan de los países más sucios que hay, los países más contaminantes que hay, y estos países, si no toman medidas oportunas, pues nos están arrastrando a todos a una situación que va a ser catastrófica y que ahorita a lo mejor no se dan cuenta,
pero a la final, pues van a llegar a ese punto en el cual todos vamos a estar relacionados por un problema que se ha podido detener y que a lo mejor por situaciones, por cuestiones económicas, no se hizo y no somos a lo mejor nosotros los que vamos a pagar esa situación, sino esas generaciones futuras que van a venir y que van a encontrar un planeta que definitivamente no es el adecuado para vivir en ese ambiente que nosotros mismos hemos generado. Entonces, Miguel, yo quiero comentar aquí, fíjese que ajá, estamos chequeando dos puntos importantes que tú has dicho en esa importancia de la gestión ambiental. Uno es que tengamos bien claro qué es el desarrollo sostenible, porque en estos momentos muchas organizaciones están pensando, oye, tengo que hablar del desarrollo sostenible, déjame colocar esto en la política, déjame buscar esta información. Y fíjense que estamos hablando de que la norma 14001 siempre como pilar de ese desarrollo sostenible dice que tengamos que adoptar medidas. Entonces, fíjense que el desarrollo sostenible, su definición es las cosas, la capacidad que estamos haciendo nosotros ahorita en nuestras empresas, en nuestra casa, en nuestras actividades, ¿ok? Son esas capacidades de satisfacer esas necesidades sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. ¿Ok? Se trata entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, de un equilibrio entre los tres puntos que son la parte económica, la parte social y la protección del medio ambiente. Porque la 14001, desde el momento en que se crea, para nosotros trabajar en las organizaciones, habla de que es el pilar, es parte del pilar para hacerlo. Otro punto que estamos comentando es que en este caso de la norma nos está pidiendo, fíjense en el segundo parte, mejorar el desempeño. Y el desempeño es medición. Entonces vamos a ir pensando en nuestras organizaciones que yo cuando hablo de un desempeño en mi empresa, de lo que yo estoy haciendo, puede ser reducción de consumo de energía y de agua. Fíjense que estamos hablando de mitigar, cuando estamos hablando minimizar, mitigar. O sea, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Oye, de que nosotros en organizaciones veamos los valores, pero yo tengo que reducir consumo de energía y de agua, uso de materiales reciclados y reciclables, implementación de políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ok? Promoción que estamos hablando en función de lugares sostenibles y la parte esa de la protección. O sea, ¿qué es lo que nos está pidiendo la gestión de la norma en esta parte de desempeño? Es que yo tengo que empezar a medir. Y algo que va a ser muy importante, el de concientizarnos, que es una realidad. O sea, si nosotros no hacemos nada, todas las personas que están aquí escuchándonos, nosotros podemos pensar de que esto es algo que le va a tocar a otro país. Pero mi pregunta que yo les voy a hacer a ustedes en cualquiera de los países, ¿no sienten el efecto del aumento de la temperatura en las actividades? En sus países no se está generando de que hay inundaciones o hay sequía de lo que se está manejando. Entonces es algo de lo que es la parte de concientizar esa parte para poderlo manejar. Entonces, Miguel Ángel, cuando hablamos de esta clave para cuidado del planeta y el desarrollo sostenible, ¿tú piensas que esto es fácil? ¿Es parte de cultura? ¿Esto yo lo puedo hacer rápidamente esta parte de implementar un sistema 14001? bueno, la idea es que si nosotros no afrontamos la situación, va a llegar un momento en que ya el oro negro, el petróleo, ya no será tan valioso como actualmente para nosotros se utiliza. Ya el que va a suplantar el petróleo
va a ser el agua, ¿ok? Y el agua en ese momento va a escasear. Hay países que el uso del agua es bastante bajo para las personas y entonces tenemos que ir previniendo de no contaminar eso, el agua, definitivamente, no contaminar el aire. Entonces, todo esto va a venir en beneficio de nosotros mismos. Tenemos que tener una huella hidráulica que nos diga cómo nos estamos comportando y esto cada día, pues, esto es parte de ese beneficio que nos está dando la norma en ver si estamos o no mejorando nuestro desempeño ambiental y cómo lo estamos haciendo. Entonces es algo que antes pues no se tocaba ese punto con las personas que dirigían las empresas, como lo llama la norma, la alta dirección. Ahora la alta dirección está sumergida en todo esto que habla la 14.000 y es algo definitivamente en lo cual nosotros debemos ponerle toda nuestra atención. Ok, entonces fíjense que estamos viendo esa parte introductoria, esa parte de culturizar, de parte de internacionalizarnos en base al cuidado de la parte de ambiente, porque es una realidad. Estamos viviendo condiciones en las cuales una partecita del sistema de gestión de la calidad, que es el cambio climático, el efecto que se está generando, lo estamos sintiendo cada uno de estos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos pide ese sistema 14.001? Fíjense que el sistema nos pide que una vez que la organización analice el contexto de donde está ubicada, o sea, ¿qué quiere decir el contexto? La 14.001 nos aplica que la organización tiene que estar claramente definido dónde están sus límites y su aplicabilidad, o sea, dónde está ubicada. Ah, mi empresa está ubicada cerca de una montaña. Mi empresa está ubicada cerca de un caserío. Mi empresa está ubicada cerca de un centro industrial. Y fíjense por qué, porque acuérdense que hablamos de esta parte de las partes interesadas. Entonces, yo tengo que estar bien claro que dependiendo de dónde está la ubicación de la empresa, yo voy a tener que analizar esta parte del contexto externo y interno que me pudiese afectar el logro de los resultados del desempeño ambiental. Allí, el 22 de febrero, la ISO coloca en todos los sistemas de gestión un requisito, un adendum, en el cual dice, ok, usted, además de lo que usted me está diciendo de determinar esas cuestiones, usted me va a verificar y a determinar si el cambio climático, eso de temperaturas altas, dado por las emisiones, dado por esas características que estamos sintiéndolo todo, le puede afectar o no le puede afectar sus resultados deseados. Entonces, hay un requisito que ya tenemos que tener claro, y esto es antes del, como yo les dije, de la revisión de la 14.001 que está comenzando a hacerla y que llegará con el 2024. O sea que yo voy a necesitar analizar estas cuestiones externas, internas, y también determinar si el cambio climático me afecta, ¿ok? O yo afecto al cambio climático por mis actividades, mis operaciones, para lograr que ese resultado. Adicionalmente, la norma 14.001 siempre ha hablado de las partes interesadas, que yo tengo que conocer dependiendo de la localidad en que yo estoy, ¿ok? Veíamos, el antecesor mío estaba hablando de una planta que estaban colocando. Claro, dentro de esta ubicada la planta, yo tengo que tener claro cuáles son mis partes interesadas, mis vecinos, mis trabajadores, mis proveedores, el gobierno, la parte que estamos manejando
de la comunidad, ¿ok? Porque ya sabemos que estas partes interesadas tienen unas necesidades y tienen unas expectativas que quieren que nosotros las entendamos, ¿ok? Y que ellos pudiesen en un momento determinado afectar nuestros resultados. ¿Por qué? Porque es parte de que estamos hablando de una comunidad en la cual nosotros estamos generando muchas emisiones y la comunidad tranquilamente puede protestar y automáticamente no deja pasar camiones, ni deja ni entrada ni de salida, y eso perjudica los resultados de la empresa. Entonces, dentro de lo que es la realidad de la 14001, hablamos entonces de que sigue viviendo, o sea, se sigue manejando el apartado 4.1, el apartado 4.2, que es las partes interesadas, pero todo bajo el punto de vista de lo que es la parte ambiental. Y dentro de esa parte ambiental, para entrar a esa parte de la identificación, fíjense que la norma nos pide, cuando estemos montando un sistema ambiental, oigan bien esto, que estas cuestiones internas y externas pertinentes, ¿ok? Pertinente, ¿qué quiere decir? Al proceso, al producto, a las características típicas del material. Si yo soy una empresa que fabrico cemento, yo voy a tener unas cuestiones pertinentes de ese proceso, de ese sector de cemento o de la empresa que yo voy a fabricar pollo o de la empresa que yo voy a preparar galletas. Entonces, hay una palabra que es la palabra pertinente, pero fíjense que la 14001 siempre ha colocado como requisito lo que habla de las condiciones ambientales que pueden verse o afectarse la organización. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esas condiciones ambientales que siempre lo ha pedido la norma que está puesto en esta parte, vean entonces que la 14001 que ustedes quieren implementar y que lo quieren manejar en su sistema, me habla sobre condiciones ambientales, sobre el clima. Es por eso que cuando se estaba viendo en febrero los documentos que salía la ISO, el IAF, ellos lo que dicen es, esto ya estaba dentro de lo que es el cambio climático, eso ya estaba dentro del sistema, porque en el caso de 14001 nos hablaba que las organizaciones tienen que analizar el clima, la calidad de aire, la calidad de agua, el uso del suelo, la contaminación existente, la disponibilidad de recursos naturales que pueden afectar el propósito. ¿Ok? Entonces ya estamos muy claros que tenemos que manejar unas características del contexto externa e interna de la organización, unas partes interesadas, pero aquí entramos con lo que hablamos de riesgo, ¿ok? La organización tiene que identificar esos aspectos ambientales. Miguel Ángel, ¿cómo hacemos nosotros una vez que la organización ya conozca su contexto, ya conozca cuestiones externas, su organización interna, su infraestructura? ¿Qué significa esto de identificar y evaluar esos aspectos en mi operación, en mis actividades? Bueno, eso es muy sencillo para este tipo de empresas, porque las empresas, como lo dijimos hace un momento, están generando una serie de emisiones, una serie de desechos, una serie de residuos que están dejando, y esos desechos, esos residuos, esas emisiones, pues impactan directamente al medio, ¿ok? Y lo que queremos nosotros es que no se ponga peor la situación. Por ejemplo, cuando uno ve las leyes, dicen que esas aguas servidas, en otras partes le dicen aguas negras, después que han sido utilizadas, pues todas ellas van por una tubería, una cloaca, una tubería central que la conduce hasta el mar, donde
ahí colocan todos estos desechos que llevan esas aguas negras o aguas hervidas. Ahora, ¿qué pasa? La ley que dice, no me ensucies más el agua servida, no me ensucies más las aguas sucias que estamos botando al mar, porque si llegamos a un nivel tal en que no controlamos eso, el mar va a ser, aunque dicen que tiene una capacidad de regeneración infinita, esto es infinito, esto está entre comillas, pues va a llegar un momento que esa capacidad de regeneración no va a existir y vamos a tener que a lo mejor pasear al lado de una playa con una máscara de oxígeno porque los olores que puedan emitirse de esos lagos, de esas áreas que están contaminadas, van a ser insoportables. Entonces la misma ley dice, no me pongas peor esas aguas servidas, no me las ensucies más antes de evacuarlas. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas hacen plantas de tratamiento de agua. Esa agua, ¿ok? Es un poco absurdo que nosotros la botemos. Caramba, yo va a llegar, como dije, un momento en que conseguir agua va a ser algo difícil, entonces hay que cuidarla. Entonces, a través de estas plantas de tratamiento, se tratan de controlar todos estos componentes para que el agua pueda ser otra vez utilizada. Y si no puede ser utilizada porque no es agua potable, pues puede ser utilizada para otros servicios como de limpieza, a lo mejor para regar áreas verdes y otro tipo de servicios que le puedan dar, que de otra manera tendrían que tomar esa agua de esa tubería, de esa agua que el mismo Estado está colocando, aunque la empresa lo esté pagando, pues es un poco absurdo el no controlar bien ese recurso tan importante para nosotros. Acuérdense que el cuerpo humano tiene alrededor, está constituido por un 70% de agua. Entonces, oye, un poquito más, vamos a hacer una gota de agua, no lo somos, pero tenemos que nosotros ahora cuidar ese líquido tan importante y vital. Y vuelvo a decir, dentro de unos años, el agua será el petróleo de ese momento, porque la escasez que va a haber de agua va a ser bastante crítica. Entonces, hay que ver cómo yo estoy impactando en ese momento si estoy cumpliendo o no. Y para eso es que se utiliza estas plantas de tratamiento, como dijimos también, con estas chimeneas, ¿ok? Hay que ponerle, ver qué es lo que estamos colocando, paseando hacia el ambiente. Eso, aunque uno no lo ve, pues eso que emite la chimenea es arrastrado por corrientes de aire, ¿ok? Esas corrientes de aire a lo mejor llegan a sitios donde lo que hace es depositar todos esos sedimentos que tienen, que van transportando, y eso es algo crítico. Por ejemplo, estábamos hablando, lo estamos viendo por prensa, de que aquí en Venezuela, pues está llegando el polvo del Sahara, imagínense, tan lejos, y el polvo, la arena del Sahara, arrastrado por estas corrientes, este, las traen a kilómetros y kilómetros de distancia y nosotros la estamos percibiendo y eso trae también problemas para las personas, respiratorios, entre otros. Entonces tenemos que ver qué estamos haciendo con esas emisiones, la estamos controlando, qué es lo que está saliendo, ¿ok? Tenemos algún filtro que evite que ese ambiente al cual yo voy a dejar salir esos vapores, esos gases, sean peores que como estaban en un momento. Entonces, la idea es tener un control de qué es lo que estamos nosotros sacando por esa chimenea, por esas emisiones. Entonces, todo esto son impactos que estamos teniendo por nuestra empresa, por no tener el control
hacia el medio ambiente. Entonces, tenemos que nosotros, vuelvo a decir, tomar la batuta y ver si estamos nosotros controlando estos aspectos y ese impacto que está generando en el ambiente para poder así poner nuestro granito de arena y poder llevar hasta un momento dado que el clima pueda en verdad llegar. No llegaremos a ser como estábamos hace unos cuantos años, pero así a mejorarlo, porque ya el calor ha sido tal, por ejemplo, con el calor, que los casquetes polares se están derritiendo. Eso sí es bien crítico. Se derriten los casquetes polares. Sube el nivel del mar. Al subir el nivel del mar, pues toma o penetra en playas que antes no lo hacía. Entonces puede inundar caseríos, áreas, empresas, y eso es lo que no queremos nosotros que ocurra, ¿no? Ahí estábamos viendo que hay una película que están pasando, es una película comercial que habla sobre el impacto de este cambio climático en el planeta y en verdad uno se lo pone a ver, aunque es una película, uno se pone a ver y dice eso que están diciendo, podemos en verdad llegar en un momento dado a ese nivel. Entonces, este proceso de ver cuáles son esos aspectos, cuáles son esos impactos que yo tengo que controlar, ¿ok? Pues permite a las organizaciones priorizar sus acciones para controlar y reducir los impactos más relevantes que constituyendo así la protección del entorno. No vamos a poder definitivamente controlar el total, ¿ok? De esos impactos, pero lo importante porque a lo mejor hay aspectos que son críticos, otros no son críticos, pero podrían llegar a ser críticos, nos vamos por los más importantes y en ese momento estamos nosotros trabajando en esos aspectos que son en verdad los importantes, los críticos, los que están impactando, los que están dando más problemas, para luego ir con aquellos que en un momento dado no eran tan críticos, pero ya se están convirtiendo y así de esta manera podemos ir nosotros mejorando nuestro sistema de gestión con esta norma ISO 14001. Keila, Entonces, Miguel Ángel, ajá, fíjense, entonces vamos a concretar. Tienen que ustedes que identificar y evaluar los aspectos ambientales. Ya sabemos que es un punto importante para nuestro sistema de gestión. ¿Qué es el aspecto ambiental? Bueno, el aspecto ambiental es el elemento de esas actividades que hacemos nosotros en nuestra organización, nuestros productos o nuestros servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Y el medio ambiente, por definición, es el entorno en el cual nosotros en la organización, ¿ok? Operamos. Estamos incluyendo aire, agua, suelo, recursos, flora, fauna, seres humanos y la interrelación. Y el impacto, porque fíjense que va a ser un punto importante si yo quiero montar mi sistema de gestión, entender los aspectos y el impacto que estamos verificando es el cambio que nosotros le vamos a generar a ese medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de ese aspecto ambiental de una organización. Entonces, ya sabemos que hablamos de la importancia de lo que es la 14.000, pero ya sabemos que nos dicen, ok, queremos montarla, identifiquen los aspectos, identifique las actividades, incluya los consumos que se están manejando, la importancia de dichos aspectos, ¿para qué? Para que al final las organizaciones prioricen su control.
esta es una norma que también genera mucho de lo que es la parte del control, ¿ok? Entonces ya sabemos que estamos una parte, lo que es sostenibilidad, una parte veo la operación, analizo el contexto para poderlo manejar y ahora la norma en su capítulo 8 nos habla de que tenemos que planificar las operaciones que hacemos en nuestra organización. Y la planificación puede ser una empresa fabril o una empresa de servicio y los controles operacionales. O sea que esta norma está apuntando todo el tiempo a ver cómo nosotros controlamos, ¿ok? Cómo hacemos esta parte para poderlo revisar. Y vean entonces que en cuanto a esa planificación, nos habla de planificar el control operacional que nos está pidiendo la norma, ¿ok? Pero ¿qué es lo que estamos controlando? Sabemos que la organización va a producir productos y servicios, que va para calidad, que va para el cliente, pero esa producción yo tengo que saber cómo se está manejando, tengo que medir. Hablamos de que esta planificación, fíjense, habla de que lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, aquí estamos hablando de establecer objetivos y metas ambientales para ir pudiendo monitorear lo que está sucediendo. Tengo que identificar en los procesos esa mejora continua de ese desempeño y aquí empieza el punto del control. O sea que estamos manejando del control operacional. O sea que la norma de la 14.001 no solamente voy a escribir, o sea, yo vengo de estar en una auditoría en estos momentos, en el día de hoy, y ahí estamos trabajando sobre esta parte del control, ¿ok? Que era lo más importante, porque estamos hablando que la norma no me dice haga manuales, haga documentos, haga formato, sino que habla de controles, de ingeniería, de procedimiento, controles sobre eliminación, sustitución, la parte administrativa para poder nosotros ir reduciendo. O sea que ya parte de lo que estamos chequeando y es el reto de que ustedes ya puedan manejar es que yo tengo que trabajar es parte de control. Pero ¿quién hace esas actividades en nuestra organización? Señores, nosotros la gente. Si nosotros estamos concientizados de que si, como nos comentaba Miguel Ángel, yo veo que voy a una actividad, voy a un baño, voy a una parte de la operación y veo la tubería que está botando agua y yo automáticamente no reacciono. A mí, en este caso, puede pensar, oye, no me interesa esa parte del agua total, yo en mi casa la tengo. Pero tenemos que ir pensando que no, que esto nos puede repercutir en un futuro muy cercano. Y por lo tanto, la norma nos está pidiendo, fíjense, formación del personal, supervisión, para concientizarnos a nosotros sobre lo que es la sostenibilidad de la organización y esos procesos. Lo más difícil de la 14.000 es en esa parte de deleitar a los trabajadores para que ellos puedan concientizarse en esa parte de lo que es el ambiente. Estamos en una parte de operaciones, poder medir, poder saber cómo tengo que hacer las diferentes actividades. Entonces, esa parte operacional es importantísimo para la gestión eficaz. Miguel Ángel, en el tiempo que tú tienes como auditor y como implementador de la 14.001, ¿qué puntos nos podrías dar como TIC sobre esa parte de planificación y control operacional? Ya que le estoy diciendo que uno de los puntos importantes va a ser la persona. O sea, si las personas no las concientizo, no me van a poder ayudar. ¿Qué nos darías tú esos tips para esa parte de esos requisitos para planificar, controlar y que las actividades las estamos haciendo con las personas, podamos estar todos remando en el mismo sentido? Bueno, aquí, como en todos los sistemas de gestión, la concientización es básica. Si nosotros
vamos a hacer un control operativo, pues uno de los puntos que deberíamos tocar como ambiente a 14001 es el mantenimiento que se le van a hacer a estas máquinas, a estos equipos, a estos utensilios que se están utilizando en estos procesos. ¿Por qué? Porque cuando van a transformar una materia prima en un semiproducto o un producto ya terminado, pues estos equipos que están utilizando muchas veces adolecen en verdad de mantenimiento. Tienen fugas de aceite, definitivamente. Hay contacto, a lo mejor si es una empresa de alimentos, hay contacto del alimento con ciertas sustancias que están utilizando para el mantenimiento de las máquinas, esto es crítico, ¿ok? Ahí ponemos en peligro la inocuidad de los alimentos, los productos que salen del mantenimiento son arrojados muchas veces en el piso y ellos dicen que por cada, en el piso eso después se limpia, un piso de concreto. El piso de concreto, como sabemos nosotros, no son pisos que sean completamente sólidos, son porosos. Si uno vierte una cierta cantidad de aceite, ¿ok? Él va a empezar a permear a través de esa pared que creemos nosotros que es impermeable. Y el problema no es que pase a través de, de esa pared, de ese piso que tenemos nosotros, sino que va a caer en el terreno. Al caer en el terreno va a seguir permeando, ¿ok? Y va a llegar a lo mejor a tener en contacto con esos ríos o aguas que tenemos subterráneas, contaminándolas. Esas aguas contaminadas, ¿ok? Con estos productos que se utilizaron en el mantenimiento de estos equipos, llegan a ciertas áreas que son, a lo mejor toman el agua porque creen que es potable y empiezan a utilizarla, no dándose cuenta del problema que por no saberlo están trayendo hacia ellos. Entonces las empresas tienen que estar muy claros en que los empleados tienen que estar, los trabajadores tienen que estar conscientes del trabajo que están haciendo y de su impacto hacia el medio y hacia otras personas que a lo mejor ellos no conocen, pero que en verdad los van a impactar por esa falta de control de estos productos que en el caso del mantenimiento de los equipos se están utilizando. Entonces hay que hablar con ellos, hay que hacerles ver, ¿ok? Yo sé que el cambio es algo bastante difícil. O sea, llegar a hacer un cambio no es cuestión de un día ni una semana, pero hay que hacerlo hasta llegar a tener esa cultura del ambiente, esa conciencia con el ambiente y saber que nosotros en verdad estamos evitando que esos productos que podrían salir de nuestras empresas dañen a otras personas en otros caseríos, en otras zonas urbanas para evitar ese tipo de situación. Entonces, eso quiere decir que debemos estar muy pendientes con ese control que debemos de tener de las operaciones. Luego tenemos lo que es la preparación para emergencias y respuesta a situaciones ambientales. Esto también es crítico. ¿Por qué? Porque si yo tengo a lo mejor productos que son contaminantes, los tengo almacenados en un área aparte de la empresa y ocurre algún derrame, pues ese derrame, pues yo tengo que ver cómo inmediatamente lo tengo que, cómo tengo que actuar para evitar el impacto que esa sustancia pudiera ocasionar. Entonces, es una emergencia en la cual tenemos que nosotros actuar.
apartando lo que son sustancias contaminantes. Puede ser que a lo mejor la empresa está al lado de a lo mejor un río, un dique, está a lo mejor a un nivel más bajo del nivel del mar, y cuando llueve, todo eso se inunda. Entonces, eso es un ambiente que está en emergencia y tenemos que dar una respuesta rápida para que eso no impacte a las personas que están cercanas al área donde está ocurriendo el evento. Entonces, hay que prepararse para estas emergencias, hay que hacer simulacros de qué podría, cómo podríamos hacer estas emergencias, ver los problemas que en estos simulacros de estas emergencias y respuestas a estas situaciones están ocurriendo, analizarlas de manera que cuando ocurra, si llega a ocurrir algo, pues ya nosotros podemos actuar de una manera rápida y no es que vamos a empezar a buscar un librito para leer qué es lo que debemos hacer. Por eso deben estar las brigadas deben estar formadas, se deben hacer estos simulacros y de esta manera nos estamos preparando para alguna situación que a lo mejor no va a llegar porque a lo mejor la probabilidad de que llegue en buen caso podría llegar, pero no nos ha llegado, pero de llegar sabríamos nosotros inmediatamente cómo actuar. Yo me acuerdo que una vez estamos haciendo un simulacro de evacuación en una planta que tenía 2 pisos y se les advierte al personal para que sepa de que no era que estaba ocurriendo algo en verdad, sino que era un simulacro. Se les advierte del simulacro y cuando empieza a tocar la sirena y empieza la evacuación, nos damos cuenta que muchas personas que estaban en la parte administrativa no salieron de sus áreas y no se integraron a ese ejercicio que se estaba haciendo. Cuando se les pregunta y se les obliga para que fueran, dijeron que eso era una mentira, que eso nunca iba a ocurrir y que por lo tanto ellos no iban a dejar sus puestos de trabajo. Pero ahí lo que están diciendo es que no está concientizada o no están concientizados, ¿ok? Este personal, porque no actuaron, no se dan cuenta que en un momento puede peligrar la vida de ellos y por falta de ese adiestramiento, pues pueden tener problemas bastante graves, ¿no? Entonces, para eso, bueno, tenemos que tener medidas de prevención, procedimientos de respuesta ante emergencia, responsabilidades, capacitación del personal, pruebas periódicas para asegurar su eficacia. La idea es estar preparado para actuar rápidamente y minimizar el impacto ambiental en caso de que ocurriera alguna emergencia. Esta es la idea, no es que va a ocurrir y muchas veces por falta de previsión, pues no se capacita, no se concientiza, no se dan las herramientas adecuadas o los equipos adecuados y cuando llega a ocurrir el evento, pues la situación es bastante crítica, no solamente para la empresa, sino para todo el personal. Entonces, la respuesta a situaciones ambientales críticas implica la acción inmediata ante eventos inesperados, por ejemplo, un terremoto, un maremoto. Hubo una, creo que fue en Japón, que hicieron una pared de contención para que el mar no entrara a cierta área donde había un reactor nuclear y no previeron la fuerza que pudiera haber en ese momento del maremoto hacia la parte donde estaba el reactor nuclear. Pues esa pared de contención que ellos colocaron, pues no sirvió casi de nada. El agua entró, inundó, hubo problemas, el reactor quedó afectado y todo esto por una falta de previsión de una situación, de un evento que supuestamente
ellos creían que lo tenían controlado, el riesgo existía, no le hicieron caso a esa condición del riesgo y ocurrió el evento y no sabían cómo actuar. Ok, entonces seguimos con el punto 5. Lo importante que estamos chequeando para que usted vea la importancia de la parte ambiental, ya hemos visto de que una organización que está concientizada, que quiere esa parte del ambiente, tiene que gestionar o que ese cumplimiento legal y reglamentario que se tiene que analizar el contexto, tiene que analizar las partes interesadas, tiene que identificar es para poderlo manejar, tiene que manejar los controles y hablamos de las tres condiciones: normal, anormal y de emergencia. O sea que fíjense que es interesantísimo este sistema de gestión. Pero todo esto que se está manejando, tengo que demostrar a los agentes gubernamentales, porque en la mayoría de esa reglamentación me pide que yo tengo que dar evidencia de cumplimiento. O sea, si estamos hablando de que yo soy una empresa que tengo unas emisiones, pues yo tengo que dar fe y tengo que evidenciar, fíjense, ante el Ministerio de Ambiente o de mi país, que mi organización, las emisiones están controladas por debajo de lo que dice la parte de la ley. Entonces ya estamos verificando de que esta norma también nos habla de lo que es seguimiento, de lo que es medir, o sea, tengo que medir esas características ambientales. Y estamos hablando que es una empresa que consume mucho agua y que está entrando agua por un lado y puede salir agua que está la parte contaminada, pues yo tengo que ir viendo entonces, Ok, entonces el punto sería fíjense que que, estamos hablando estas partes de, ¿escuchamos? ¿Te escuchamos, Miguel? Ajá. ok, el punto sería, Ajá. Entonces, estamos ¿qué hablando que vamos sería? a tener, ajá, El punto sería que entendemos nosotros por seguimiento. ¿Qué sería el seguimiento? Muchas veces la norma lo dice y no entendemos qué es lo que dice y aunque hablamos español, no nos entendemos. A uno le da mucho miedo cuando uno va a otro país que tiene otro tipo de idioma, hablan francés, alemán, inglés, y uno no habla de eso. Y uno tiene el miedo porque no se entiende. Pero en este caso nosotros hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. ¿Por qué no nos entendemos? Porque no sabemos cuál es la definición de los términos que nos están colocando en estas normativas. Y uno de ellos es seguimiento. ¿Qué es seguimiento? Y seguimiento es ver el estado de algo en un momento dado. Si yo voy a hacer el seguimiento a la producción, pues yo en la mañana, en un determinado momento, paso por el área de producción y veo cómo están las cosas. Esto es ver el estado de algo en un momento de algo. Luego que yo veo eso, yo lo que hago es medir. ¿Qué es medir? Medir es ver cuál es el valor de esa situación que yo estoy teniendo en un momento dado. Yo puedo medir con instrumentos, yo puedo medir a lo mejor a través de los sentidos, pero la idea es medir, porque si yo hago un seguimiento para ver el estado de algo y no lo mido, pues no sé si estoy dentro o fuera de los valores permisibles. Luego tengo que hacer el análisis, todas esas mediciones que yo he tenido de ese seguimiento, las voy ploteando en un gráfico y voy viendo cómo es el comportamiento de esos datos que estamos teniendo. Yo me acuerdo que había, hace mucho tiempo, se trabajaba mucho con lo que era el control estadístico de procesos. El control estadístico de procesos hablaba del análisis, hablaba de gráficos de control, hablaba de tendencias
de esos datos que surgían de esa medición, y eso es lo que es el análisis. Y luego, por último, ya que tengo el análisis, voy a decir si mi desempeño está bien o está mal. Entonces, estos datos que yo estaba colocando, productos de una medición en un gráfico que salieron de un seguimiento, pues me van a decir si yo estoy dentro de esos valores o esos límites permitidos, o estoy fuera, o estoy dentro de los límites, pero muy cerca a los límites, y en cualquier momento me puedo salir y darme a lo mejor productos que no van a ser aprobados porque están incumpliendo los requisitos. Entonces, esto es lo que es seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. No es nada nuevo, ¿ok? Esto se ha venido haciendo por mucho tiempo. Los japoneses eran muy buenos en esto, y esto fue lo que llevó a los japoneses a tener el control de los mercados y colocar sus productos en países donde nadie pensaría que estos productos de japoneses podrían competir contra productos tan buenos como, por ejemplo, vehículos alemanes, ¿ok? Vehículos Mercedes-Benz o vehículos Chevrolet, otro tipo de vehículos, y sin embargo llegaron, compitieron y fueron aceptados, y las demás empresas se dieron cuenta de que su producto tenía algo muy bueno, y veían por dónde venía, y resulta ser que era lo mismo que hacían los americanos, por decir algo, pero lo hacían los japoneses mucho más al detalle. Entonces, es algo básico, ¿no? Que no solamente la norma 14001, sino cualquier norma del sistema de gestión lo está colocando. Entonces, este seguimiento, medición, análisis y evaluación del proceso es fundamentalmente para asegurar que se cumplen los objetivos ambientales de una organización. El objetivo, acuérdense que los objetivos tienen metas. Estas metas tienen indicadores. Estos objetivos salen de una política. Esto todo es una cadena. No es algo que yo voy a colocar por colocar. Y estos objetivos ambientales, pues a través de este seguimiento y medición, vamos nosotros a darnos cuenta si en verdad estamos cumpliendo esas metas ya establecidas cuando yo hago el cálculo a través de mis indicadores que tengo ya colocados para ver si cumplo o no cumplo esas metas de estos objetivos ambientales. Luego, estos procesos implican la recopilación de datos. Esto es básico, definitivamente. Cuando yo estoy midiendo, estoy haciendo recopilación de datos, y esto me va a dar por resultado cómo es el desempeño de una organización, y analizar para identificar tendencias. Esto es lo que estamos viendo cuando yo ploteo, cuando yo coloco estos datos que lo estoy analizando. Estos son lo que yo estaba diciendo, eran gráficas de control. Estas gráficas de control hablaban mucho de características de tendencias ascendentes, tendencias descendentes, tenían el comportamiento normal de los datos a través de esos valores colocados para esos objetivos, y ahí empezamos a evaluar ese comportamiento y ver si cumplimos o no estos requisitos legales y otros que nosotros, aparte de los legales, porque no es nada más cumplir lo legal lo tenemos que cumplir porque sí, definitivamente, pero hay otros compromisos que a lo mejor nosotros estamos colocando. Ya tenemos un sistema de gestión maduro, y de esta manera pues vamos un poquito más allá de esos requisitos tradicionales del sistema, y nos vamos a otros compromisos. Y a través de este enfoque sistemático, las organizaciones pueden demostrar su compromiso con su mejora continua y la protección del medio ambiente. ¿Okay? De esta manera, el sistema vemos cómo la norma está impactando al medio ambiente. ¿Por qué? Porque con todos estos puntos que hemos venido hablando, pues lo que estamos haciendo
es esa interacción entre la norma y el medio ambiente. Y por último, tenemos las auditorías y la revisión por la dirección. Esto es bien interesante porque la revisión por la dirección es la alta dirección, son estos directivos que son los que toman las decisiones hacia qué rumbo va la organización, por dónde van a transitar. Pero para esto tenemos la auditoría y las auditorías es ese proceso sistemático que nos dice cómo estamos nosotros, en qué lugar estamos nosotros, con tantas cosas que tenemos que cumplir, dónde estamos ubicados, estamos cumpliendo el 100%, a un 50, a un 20, cómo estamos nosotros en verdad, en realidad con el cumplimiento de todos estos objetivos o esta planificación estratégica que se ha establecido. Entonces, de esta manera, pues al conseguirse desviaciones, ¿ok? En esas auditorías, esas desviaciones se transforman en no conformidades o a lo mejor ya son conformidades, cumplen conformidades, no cumplen no conformidades, pues entonces estamos viendo que no solamente la no conformidad, el incumplimiento es lo que nos interesa, sino también el cumplimiento, ¿ok? Y de esta manera nosotros le vamos a colocar esas correcciones y esas acciones correctivas para que ese incumplimiento no vuelva a aparecer, no se vuelva a presentar. Y si esto ocurre, pues el proceso de mejora se está haciendo presente en nuestro sistema de gestión. Entonces, estas auditorías internas implican evaluación sistemática de los procesos, procedimientos, registros, de todo el sistema que tenemos en la organización. Y luego la revisión por la dirección, ¿qué es lo que va a hacer? Va a analizar todos estos datos, ¿okay? Que se van generando, es el input para que ellos analicen y vean a ver por dónde van a transitar, cuáles son las medidas que tomar. ¿Tenemos los recursos o no tenemos? ¿Por qué están ocurriendo estos problemas? Bueno, no tenemos muchos los recursos o los recursos no son los adecuados, porque no lo dijeron. Y todo eso es parte de ese análisis que hace la alta dirección para que ese problema no pueda volverse a repetir. Acuérdense que un sistema de gestión, si no tiene los recursos, pues ese sistema de gestión pues está un poco fallo, porque para poder cumplir, no solamente con el sistema de gestión, cualquier actividad que nosotros vayamos a realizar, si no tenemos el recurso adecuado, pues va a ser un poco difícil lograr el éxito con lo que estamos haciendo. Entonces, Keila. Bueno, entonces en este caso, nosotros nos había solicitado nuestro amigo Rafael que hiciéramos una explicación brevemente de lo que es ese andar por el sistema de gestión de 14.001, ¿ok? En este caso ya estamos concluyendo de que siempre vamos a trabajar con planificar, hacer, verificar y actuar. Bueno, en este caso, muchísimas gracias por su atención y vamos entonces a escuchar las preguntas que tenemos para ese sistema de gestión ambiental. Bueno, Rafael, te escuchamos. A mí me parece que nuestro amigo Juan Carlos tiene algunas preguntas que le han llegado. Por favor, Juan Carlos, muchísimas gracias por darnos esta excelente ponencia. Bueno, al menos a mí me ha dilucidado un montón de dudas que tenía acerca de muchas cosas. A ver, Juan Carlos. A ver, sí, por aquí Hola Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Nada, Keila, buenas ¿Cómo noches. están? Miguel, buenas noches. Muy buena ponencia, felicitaciones. Una de Buenas las noches. mejores ponencias del día de hoy. Tenemos preguntas dentro del campus virtual. La primera pregunta es de José Medrano y que dice, ¿en qué medida ha contribuido la implementación de la norma ISO 14001
a mejorar el desempeño ambiental de las organizaciones? ¿Existen estudios o indicadores que lo demuestren? Eh, bueno, déjame contestar, Miguel Ángel. Acuérdense que estamos hablando de que este sistema de gestión es voluntario. O sea, cuando una organización monta un sistema de gestión es porque la alta dirección es voluntario. Y sí se ha visto algunos indicadores en cuanto a en las organizaciones, a tener los indicadores de países o de regiones que se han mejorado esos desempeños ambientales. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen que comunicar y tienen que reportar el impacto ambiental. Y eso va a ser importante porque la alta dirección de las organizaciones rinde cuenta de cómo está impactando esa parte de ambiente. Entonces, pensamos que primero se está concientizando, entre comillas, a la alta dirección en estos puntos ambientales. ¿Por qué? Porque hay una realidad que muchas empresas que estamos manejando del área, de las áreas corporativas, si tienen un sistema ambiental, cuando ellas van a ostentar a la bolsa de valores, tienen un desempeño muy bueno sus acciones. Entonces, ahí también esa parte económica, pero también lo que yo sí veo, José, es que al tener las empresas un sistema de seguimiento y de medición, de poder ir viendo cómo están impactando, en poder comunicar, porque tiene que comunicarlo al ente gubernamental, a rendir a través de informe, está mejorando. Pero creo que lo más importante es que nos concienticemos, ¿ok? Si nosotros no nos concientizamos en la organización de que la parte del cambio climático está ya presente y nos va a afectar, pues nosotros vamos a cerrar muchas empresas porque no va a haber agua, porque van a haber un fuerte calor que vamos a tener que manejar y lo vamos a tener. O sea que como la norma es voluntaria, ¿ok? Lo estamos llevando. Hay indicadores, hay empresas, ya están reportando sus valores, pero recuérdense que esto es parte de cambio cultural, porque acuérdense que a nadie le gusta cumplir cosas. Entonces esta norma está en gestionar la parte ambiental, ¿ok? Entonces, es importante, si podemos decir que hay muchas organizaciones de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de México, de Estados Unidos, que ellas están montando sus sistemas de gestión y vemos estadísticas, ¿ok? En la parte de las encuestas que hace la ISO. No sé, Miguel Ángel, si quieres complementar algo. Bueno, aquí, como tú estabas diciendo, el, el movimiento, vamos a decirlo así como un movimiento de las empresas que adoptan el sistema de gestión de la 14001, en un principio eran muy bajos, definitivamente eran bastante bajos. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, ese movimiento de adopción de ese sistema de gestión ha ido creciendo paulatinamente, y esto es un buen indicio. ¿Por qué? Porque no es algo impuesto, es algo que las empresas adoptan, como tú dices, voluntariamente, y este movimiento va a continuar. Cada día hay más empresas que que están adoptando este sistema de gestión, y definitivamente esto nos va a dar un punto para nosotros decir que estamos haciendo algo por este medio ambiente en el cual todos estamos sumergidos. Leila. Bueno, sí, o sea, en este caso, acuérdense que lo que estamos hablando es que hay una realidad del cambio climático. Y dijimos que la 14001 en la condición ambiental, un puntico es cambio climático, porque por otro lado habla de lo que es el agua,
de lo que las emisiones, o sea, que se están manejando. Entonces, sí quiero que ustedes vean que tenemos que concientizarnos y empezar a ver cómo vendemos, que tenemos que apoyar, dar ese cumplimiento a la parte ambiental. ¿Habrá otra pregunta por ahí? Ujú. Sí, claro, tenemos una siguiente pregunta. Dice, ¿podrían compartir ejemplos de organizaciones que hayan implementado con éxito la ISO 14001 y hayan logrado resultados ambientales significativos? Bueno, te puedo comentar que yo como en el área mía de auditoría, hay unas empresas del sector petrolero de Bolivia, que es todo lo que es la parte de yacimientos petroleros, en el cual ellos tienen desde hace mucho tiempo montado su sistema ambiental, de manera de poder ellos garantizar esa parte del comportamiento ambiental. ¿Por qué? Porque ellos lo están manejando por tuberías que van pasando alrededor de toda Bolivia, ¿ok? Y lo van pasando por caseríos, por comunidades. Y entonces ellos saben que si ellos tienen un buen control, acuérdense de las condiciones normales, de las condiciones anormales y de las condiciones de emergencia que pueden tener, ellos van a tener esas partes interesadas, bien, ¿cómo es que se llama? De apoyo y de hecho, el sistema ambiental, porque ellos están trabajando, acuérdense que la parte ambiental es todo lo que tienes que manejar el proceso. Y ahí estamos hablando que generalmente eso es tuberías, carreteras, montes, ríos que pasan esto, se están manejando, ¿ok? Esto lo estamos manejando como ejemplo de una empresa de un país amigo, que es la parte de Bolivia, para poderlo manejar. En el caso de Venezuela también tenemos muchas empresas de diferentes sectores, o sea que estamos hablando del sector metalmecánico, del sector de hasta de alimentos que se está manejando para poderlo manejar. ¿Por qué se está como concientizando esa parte? Porque ellos saben que si ellos no hacen algo por el ambiente va a ser implacable con nosotros. Va a haber una inundación y no van a poder entregar el material. Y quieran o no quieran, no lo van a poder hacer. Ellos quieren trabajar con pozos de agua y van a ver sequía del agua que no lo tienen. Entonces, esa parte de buscar siempre que nos gusta chequear, eso lo podemos compartir en muchas empresas en las cuales ya están trabajando esa parte ambiental. Pero lo que nos está enseñando es que la ISO en septiembre del 2023 hace un acuerdo, en un acuerdo de París, y dice, todas las organizaciones que tengan sistema de gestión, 31 sistemas, antisoborno, calidad, inocuidad, van a tener que incorporar dentro de su contexto y dentro de sus partes interesadas cómo le afecta el cambio climático. Entonces, allí, aunque nosotros no estemos hablando de aspectos de impacto, en una norma de calidad, tengo que ver cómo lo están chequeando. Y vamos a ver que para el próximo año, para el 2024, esta parte de ese comportamiento ambiental va a estar mucho mejor, ¿ok? Si hay empresas, creo que también en Perú, yo he estado auditando empresas también en el sector de cable que tienen esa parte de los sistemas de gestión y han tenido resultados. Resultados también en cuanto a que ahorro, porque cuando se le dice a la alta dirección que van a disminuir consumo, que van a manejar reciclaje, reuso, eso también ellos les gusta mucho la alta dirección porque están hablando de bajo costo y a la naturaleza y al ambiente. Oye, señores, sienten también un alivio de que no entra tanta contaminación en el aire, no entran tantos desechos, no están entrando el material. O sea que creo que es un ganar-ganar. Pero acuérdense que este lo estamos viendo es de la parte ambiental, pues. Habría que decir que este, las empresas todas van a tener
que cumplir con el 100% de lo que pide la norma para poder obtener esa certificación de la ISO, ¿no? Con la ISO. Pero no es que hay una diferencia de que como yo estoy en una zona diferente a otra que tiene mi competencia, pues el otro va a estar favorecido y yo no. Todas las empresas, independientemente de la zona donde ellas laboran, funcionan, el logro del cumplimiento tiene que ser el mismo independientemente de la zona. Por eso es que se habla de un control del proceso, por eso es que se habla de un seguimiento. Los seguimientos no van a ser por los resultados de las empresas, pues no van a ser igual de una empresa a otra, aunque hagan el mismo producto o hagan el mismo servicio, pero ¿dónde está la diferencia? Bueno, en esas personas que conforman la organización, en esa concientización, en esa cultura que debe tener la empresa y de esa manera marcan diferencias independientemente de la zona en la cual ellos laboren, porque por igual todas tienen que cumplir el 100% de los requisitos que pide la norma. Eso no quiere decir que si yo estoy en una zona A, pues yo voy a cumplir el 40%, y si ustedes están en la zona B, pues ustedes tienen que cumplir el 80%, ¿no? Independientemente de la zona, pues hay que cumplir con el 100% de los requisitos que solicita la norma ISO 14001. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una última pregunta. Dice, ¿cómo pueden los gobiernos y las organizaciones internacionales fomentar la adopción y el uso efectivo de la ISO 14001 a nivel global? Fíjese, hay algún punto importante. Yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, estamos viviendo cómo nos está afectando el cambio climático en nuestras actividades. Tan sencillo como si yo me quiero comunicar a través de voz y datos entre un país o entre una empresa, si ocurre una especie de una fuerte lluvia, pues me interrumpe la comunicación. Entonces, ya se está manejando y lo estamos sintiendo nosotros, las personas que están conviviendo en las empresas. Los gobiernos, ¿ok? Se han hecho una serie de acuerdos, ha habido una serie de reuniones de manera de poder solicitar que cada uno de los gobiernos pueda colocar como esta parte de cambio climático, de los controles que se tienen que manejar para poderlo manejar. Vemos que Perú, vemos que Ecuador, República Dominicana, entre otros, ya tiene esa parte normativa de cambio climático. Entonces, lo que están haciendo es los gobiernos, se le está solicitando en esos entes gubernamentales, la ONU, toda esa serie de cuestiones, de que se identifiquen con eso. Entonces, ahí va a haber dos maneras. Va a haber gobiernos en los cuales ustedes están viendo que están apuntando. En Colombia ya se está trabajando muy fuerte en esa parte de cambio climático, en los controles, y las empresas están tratando, resisten, pero el gobierno está bien dado a la parte del cambio climático y a los compromisos que se están manejando. Entonces, cada país se comprometió con un porcentaje para poderlo manejar. Ahora tenemos que ver si en verdad ese compromiso fue de boca o ese compromiso fue de corazón. ¿Ok? Pero lo que es la realidad, y tenemos que estar claro, si nosotros no nos concientizamos, las empresas no se concientizan, los gobiernos no se concientizan, pues vamos a tener situaciones catastróficas, y allí ya no va a haber retorno. Ya después que se haya subido ese 1,5 porcentaje de grados centígrados de temperatura, y que veamos que en verdad
no hay vuelta atrás, allí no lo podemos hacer. Si hay ese sentimiento, si hay esa iniciativa de los entes gubernamentales, de reuniones, pero no lo vemos de una manera tan rápida, ¿ok? O sea, ¿por qué? Porque hay muchos intereses que se están manejando. Esperamos que eventos como el que ustedes están haciendo de esta parte de ambiente, podamos empezar a concientizarnos y que cada uno de nosotros nos ayudamos. O sea, si nosotros estamos en la empresa y promocionamos que las organizaciones monten su sistema, pues ya sabemos que tienen controles, condiciones, aspectos. Gobierno están comprometidos, ¿ok? Pero una cosa es la voz, el escrito, lo está escrito, y otra cosa es el corazón que en verdad se sienta, ¿ok? Entonces, si hay realidades, si hay manera, esperamos en el caso de, ya sabemos que Perú también tiene también mucha alineación a esa parte, están manejando también lo de la huella de carbono, lo están manejando en Perú, que estuvimos la semana pasada, estuvimos en un seminario en la cual nos estaban explicando y esperamos en verdad que todos unidos podamos lograr y acuérdense que tenemos que tener esos puntos que había hablado Miguel Ángel, reducir el agua, no botar, o trabajar con minimizar los desechos, porque la contribución de nosotros, aunque chiquitica, eso va a ayudar al ambiente para poder mantener esa parte sostenible.